Sube al monte la multitud, su voz serena revela luz. Bienaventurados los que lloran, porque en Dios consuelo hallarán. Bienaventurados los que en Él están, del reino eterno herencia tendrán. Bienaventurados los mansos la tierra hallarán, y los que buscan justicia saciados serán. Perseguidos, marcados por fe, por causa de Cristo, se alegran en Él. Bienaventurados los que sufran, en su gloria corona tendrán. Bienaventurados los que en Él están, del reino eterno herencia tendrán. Bienaventurados los mansos la tierra hallarán, y los que buscan justicia saciados serán. Sube al monte la multitud, su voz serena revela luz. Sube al monte la multitud, su voz serena revela luz. Bienaventurados los que en Él están, del reino eterno herencia tendrán. Bienaventurados los mansos la tierra hallarán, y los que buscan justicia saciados serán. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos esté bendiciendo toda la vida, todos aquellos que estén del otro lado. Bueno, podemos prender un día más para la gloria de Cristo. Hoy un poquito más temprano, acomodando los horarios, ¿no? Para poder hacernos este tiempo
tan precioso y tan lindo que Dios nos regala, un hermoso día que Dios nos regala. Así que bueno, contento por poder prender de nuevo, espero que estén todos bien, que hayan tenido una semana agradable lo importante, ¿no?, es que sea bendecida y que Dios haya estado en todos esos momentos, ¿no? Siempre pasan muchas cosas durante la semana y los domingos sabemos que en su mayoría son días de descanso para muchos, son días donde se aprovecha a tomarse tiempo de ocio, ¿no?, como se dice, y bueno, espero que haya sido una buena semana en general, en todos sus aspectos, y que Dios haya estado en cada uno de ellos. Bueno, no voy a extenderme mucho en la presentación, como siempre hago, voy a ir metiéndome directamente en el tema para que no sea tan largo, tan extenso, tan, como siempre digo, denso, ¿no?, en el momento de charlar. Ya aprenderé en algún momento el vivo o el directo para charlar un poco más y para hacer que sea un poco más conociéndonos, ¿no?, o quizás conociendo ustedes a mí, mostrando otra faceta, ¿no? Pero bueno, hoy la idea es que esto quede como una enseñanza en el canal de YouTube también, por eso no quiero hacer tanta presentación, tanto diálogo, tanta charla, sino ir metiéndonos directamente a lo que nos compete, ¿no?, a lo que venimos, lo que nos trajo o lo que me trajo este día a aprender el directo y a estar en este momento aquí hablando con ustedes. Hoy, en el directo pasado habíamos visto lo que era la comunicación, lo que en teología se llama exégesis, ¿no?, lo que es extraer la verdad del texto. Hoy quería hablar de algunas figuras literarias, algunos conceptos literarios o figuras retóricas, ¿no? Quería explicar y que desarrollemos juntos un poco todo esto, ¿no? Las figuras literarias son recursos, ¿no?, que se usan en el lenguaje para explicar cuando uno quiere enseñar lo que aprendió, o cuando uno quiere explicar una idea, un pensamiento, un concepto, se hace uso de estas figuras literarias, ¿no? Se hace uso para una mejor explicación, para que sea más claro lo que estamos queriendo decir. Siempre vamos a hacer uso de estas figuras literarias, de estas herramientas, de estos recursos del lenguaje, ¿no? Para darnos a entender, más que nada para aclarar una situación, casi siempre se usan, o para dar a entender mejor la idea que queremos transmitir, ¿no?, en el mensaje, eso que queremos emitir en el mensaje. Siempre vamos a hacer uso de alguna de estas herramientas, de algunos de estos recursos. Y en eso quiero ahondar en el día de hoy, en algunos recursos literarios, en algunas figuras literarias. Se les llama figura porque son como herramientas, ¿no? Son maneras de expresarnos que no es tal cual o adecuado al lenguaje, pero sí se da a entender lo que queremos decir, lo que queremos explicar, lo que queremos transmitir, lo que queremos expresar. En ese sentido son figurativas, ¿no? Son quizás abstractas, pero logran explicar algo real, ¿no? Son algo de una inventiva, ¿no?, un invento para explicar algo real y verdadero. Podemos pensar que tiene que ver, ¿no?, con la palabra de Dios, o que tiene que ver con leer la Biblia, o con entender mejor la palabra de Dios, la Biblia. Y tiene que ver mucho, ¿no? Tiene que ver un montón, porque Dios usa figuras literarias en su palabra. Dios hace uso de estos recursos en la Biblia. Dios toma esta parte también del lenguaje humano para darse a conocer, para darse a entender. Él es experto en la comunicación, ¿no? Él sabe cómo transmitir su idea, su pensamiento, cómo hacer llegar a nosotros esto que Él está queriendo expresar en su palabra. Entonces, como cristianos y como personas que quieren entender el mensaje de Dios, también es necesario comprender lo que es el lenguaje, ¿no? Porque Dios no habla de una manera que no podemos entender, o que no lo podamos comprender, o que de una manera que nos sea difícil de
captar la idea de Dios, ¿no? Dios nos va a hablar en nuestro lenguaje, desde una parte humana, ¿no? Para que podamos comprender el mensaje. Como hablábamos el otro día en la comunicación, el emisor siempre va a dar un mensaje que el receptor pueda comprender y que pueda abrazarlo, que pueda guardarlo, que pueda entenderlo y ponerlo en práctica también. Cuando nosotros queremos transmitir un mensaje, una idea a alguien, siempre vamos a hacerlo de una manera que la otra persona pueda entenderlo, ¿no? Que el que recibe el mensaje pueda comprenderlo, y lo que hacen estas herramientas es tratar de aclarar ese mensaje, tratar de hacer la idea un poquito más cercana al otro. Ahora, a medida que vayamos viendo estas figuras, vamos a ver cómo se ponen en práctica, ¿no? Cómo en el día a día también lo usamos sin darnos cuenta. Y Dios hace eso, ¿no? Al querer comunicar su mensaje, usa todos los recursos del lenguaje humano para que nosotros podamos entender y guardarlo en nuestro corazón. Dios va a usar todas estas herramientas para que nosotros podamos llegar al conocimiento de Él, o podamos entender más claro lo que Él quiere transmitir. Si yo en la comunicación, ¿no? me comunico a alguien que habla en inglés, o que nació en Estados Unidos, o que nació en Inglaterra o en otro país, en castellano, seguramente no me va a comprender lo que yo quiero decirlo. No me va a entender el mensaje que yo quiero darle o la idea que quiero transmitirle. Entonces lo que yo tengo que hacer es hablarle en su lenguaje. O sea, hablarle en cómo él aprendió, en cómo él habla, en cómo él se comunica. Si yo quiero comunicar, si soy yo el que quiere comunicar la idea a él, es mi parte entonces hacerlo de una manera que él me pueda entender. Voy a hablar en su idioma, voy a hablar según sus costumbres, para que la idea sea clara para él, para que la idea llegue a él. No voy a hablar en castellano a una persona que no lo habla, ¿no? Así como yo no voy a comprender una idea que se me quiere transmitir si está escrita en chino o en japonés o en coreano, ¿no? Que son símbolos que no lo entiendo, no entiendo esa parte de su lenguaje, no entiendo esa parte de su literatura, entonces no voy a entender lo que me quieren decir, lo que me quieren hablar, lo que me quieren transmitir. No voy a llegar a comprender su idea nunca, hasta que lo aprenda, ¿no? Entonces Dios hace lo mismo. Él sabe que si no habla de otra manera, nosotros no vamos a entenderlo, no vamos a comprenderlo. Entonces Dios va a usar el lenguaje humano para transmitir su idea, para transmitir su pensamiento, para transmitir su carácter, para darse a conocer a nuestras vidas. Dios va a usar todos los recursos literarios, todo lo que está a su alcance en cuanto al lenguaje para poder llegar a nosotros. Y la idea de hoy es estar desarrollando 3 figuras literarias. La comparación, vamos a ver la comparación, vamos a ver la metáfora, la hipérbole, que son las 3 figuras literarias que quiero tocar. Comparación, metáfora e hipérbole. Y terminar hablando un poquito de lo que son las parábolas, ¿no? Para también cerrar el tema. En comparación, metáfora, hipérbole, y terminar con lo que son las parábolas. Perdón si voy un poco rápido, no es mi idea, pero quiero poder llegar a abarcar todo, y a veces la ansiedad me gana, ¿no? La ansiedad nos gana un poquito. No es porque esté apurado, sino porque quiero llegar a poder explicar todo en un tiempo razonable, que todos puedan llegar a ver el video y puedan llegar a terminarlo también, ¿no? Esa es la idea principal. Y bueno, a veces la ansiedad nos gana, ¿no? Voy a tratar de moderarme en esto y ir un poquito más despacio. Hoy estoy probando un micrófono también, espero que se esté escuchando bien, que se esté oyendo de la mejor manera, y espero que sea para mejorar, ¿no? Siempre para mejorar la comunicación. Espero que se esté escuchando bien este micrófono. Y bueno, vamos a ir viendo, ¿no? Estas figuras literarias. Vamos a adentrarnos y a desarrollar un poquito
tenemos la comparación, se le dice comparación o simil según en qué idioma o en qué país lo escuchemos, se va a usar estos dos términos, comparación o simil. Los dos son la misma figura literaria, vendría a ser. Está hablando de lo mismo, ¿no? Si alguien te habla de un simil o una comparación, es lo mismo. No cambia. Cambia en cuanto al nombre, pero la definición o el uso es el mismo. Lo que va a buscar la comparación es crear una imagen. La idea de la comparación o de la mayoría de estos recursos literarios es lograr ilustrar lo que queremos decir, ¿no? Lograr hacer más cercano lo que queremos expresar, ¿no? Lograr hacer más claro lo que queremos, la idea que queremos transmitir al otro. En el caso de la comparación va a tomar dos elementos y lo va a unir, ¿no? Aunque no tengan quizás el mismo carácter físico o la misma definición, va a tomar la parte en la que coinciden y los va a comparar, ¿no? Para explicar mejor lo que estamos queriendo decir, ¿no? Por ejemplo, en lo que es la comparación siempre se van a usar palabras en el medio, ¿no? Palabras como palabras como semejante a, o palabras que pueden ser parecido o tal cual. Siempre va a haber estas palabras, estos términos en el medio para comparar. En el momento de la comparación siempre van a aparecer en el medio estas palabras para lograr comparar estos dos elementos y generar una idea, ¿no? Parece medio complicado de entender, pero ahora vamos a entenderlo mejor con ejemplos. Por ejemplo, yo quiero explicar que alguien es muy rápido, ¿no? Que vi a alguien que es muy rápido y lo que voy a decir es corría como una gacela, o corría como un guepardo, o corría como un galgo, ¿no? Según lo que yo conozca, ¿no? Voy a compararlo con algo que yo sé que es rápido, ¿no? Corría como un Ferrari, corría como un auto 0 kilómetros. Lo voy a comparar para que ustedes puedan entender mejor mi idea de que era algo rápido, ¿no? De que era algo que iba a gran velocidad. Voy a poner una comparativa entre esta persona que es rápida y entre algo que naturalmente es rápido, ¿no? Voy a tomar las dos y entre los dos voy a crear esta idea que quiero transmitir al momento de expresarla, ¿no? El pensamiento que yo tengo. Quiero contar lo que vi y voy a generar una comparación entre dos cosas para que ustedes puedan imaginar lo que yo les estoy diciendo, puedan en su mente ilustrar ese momento, ¿no? Puedan crear esta imagen de lo que yo les estoy queriendo hablar a sus vidas, ¿no? Puede ser un ejemplos conocidos, porque nosotros usamos la comparación constantemente, aunque no nos damos cuenta, lo que es la comparación la estamos usando todo el tiempo. Por ejemplo, cuando una persona habla mucho decimos, habla como un loro, ¿no? Tomamos a un animal y para poder explicar lo mucho que habla esta persona decimos, habla como un loro. O algo cotidiano también, cuando una persona come mucho, se dice, come como un cerdo, ¿no? Llevamos a una magnitud más grande o con algo más natural, en este caso sería un animal, y para poder explicar cómo come esta persona, ¿no? Cómo come mucho esta persona. Vamos a cómo come el cerdo para explicar cómo come esta persona. Comparamos al cerdo comiendo con esta persona para que la otra persona pueda entendernos mejor y también imaginar la situación, ¿no? Genera imágenes en la mente. La comparación lo que quiere hacer es eso, generar imágenes en la mente del otro acerca de lo que uno le está queriendo hablar, lo que le está queriendo transmitir. Y ese es el ejercicio de la comparación. Tomar estas comparativas y estos elementos y compararlos para que la idea sea clara. Corría como una gacela, comía como un cerdo, hablaba como un loro,
tenía la cara como una piedra, ¿no? Cuando alguien quiere hablar de una persona que no tiene vergüenza, se toman estas cosas, ¿no? Estos elementos para hacer más cercano o para que el otro entienda en su mente mejor, más claro, ¿no? Es esa la idea de la figura literaria, hacer más clara la idea y más cercana, ¿no? Porque toma elementos que todos conocemos para poder expresar esto que queremos contar. En las historias es muy recurrente decir esto, ¿no? Por ejemplo, como daba el primer ejemplo, si un jugador de fútbol es muy rápido, se va a decir, corría como una gacela en la cancha, ¿no? Para que podamos entender cómo se movía este jugador dentro de la cancha, ¿no? Son cosas de nuestro día a día, aunque no nos demos cuenta, y son recursos que usamos todo el tiempo, aún sin conocerlos, para que el otro entienda mejor, el otro pueda comprender mejor lo que queremos expresar. Y Dios, en su palabra, va a usar esta figura literaria para explicar cosas de una mejor manera, para que podamos entender más claro el concepto, la idea que Dios está dando, para que podamos generar. Dios crea esas imágenes en nuestra mente, en nuestro pensamiento, crea estas imágenes en nuestro cerebro, ¿no? Por decirlo de una manera, para que nosotros podamos entender mejor lo que Él está queriendo decir. Y también lo hacía en ese tiempo al pueblo de Israel, ¿no? Tenemos en Isaías, voy a estar abriendo la Biblia para compartir estos ejemplos. Isaías 1, capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra de Dios, venid luego, dice Jehová. Isaías capítulo 1, versículo 18. Y estemos a cuenta, si vuestro pecado fuere como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesín, vendrán a ser como blanca lana. Dios le hablaba a su pueblo, le estaba hablando a un pueblo que estaba en pecado, ¿no? Y no es que quiere decir que el pecado tenga un color o que Dios quiera enseñarnos el color del pecado, ¿no? Sino que Dios toma al pecado como muerte y por eso toma este color rojo, ¿no? Por compararlo de alguna manera a la sangre. Él compara la sangre con la muerte y para que nosotros entendamos, ¿no? Cómo lo ve Él, como que estamos desangrándonos, estamos muriendo, ¿no? Nuestras manos están manchadas de sangre delante de Él para que nosotros comprendamos lo horroroso de la situación, ¿no? Por eso Dios va a tomar elementos que son de este color rojo, ¿no? Y va a decir, si vuestros pecados fueren como la grana, de este color rojo intenso, si fueren de ese color, dice como la grana, no dice si sus pecados fueran rojos, ¿no? Sino que Dios va a comparar elementos que son entendidos y conocidos por nosotros. Dios va a comparar a nuestro pecado como la grana, ¿no? Como ese rojo intenso. Dice, como la nieve serán emblanquecidos. Dios dice, no dice los haré blancos, sino que Dios dice, serán como la nieve. Porque nosotros conocemos, ¿no? Que la nieve tiene un color blanco bien puro, ¿no? Bien, no está contaminado, sino que sabemos que la nieve es blanca de por sí. Dios compara estos objetos, ¿no? Estos elementos de la naturaleza para que entendamos la purificación de Él, para que Israel entienda la purificación que Él quiere o le está brindando a sus vidas. Dice, si fueren rojos como el carmesín, va a ser blanco como blanca lana. Dios compara elementos para que ellos entiendan el proceso de santificación, que ellos comprendan el proceso de purificación, la limpieza que Dios hace en las vidas y a dónde lleva, ¿no? Como Dios, cuando una persona se arrepiente, cuando una persona viene a Él, Él los limpia, ¿no? Él quiere expresar esta idea y va a tomar estos elementos para darla a conocer mejor, ¿no? Para crear una imagen en la mente de todos ellos y que sea más reflexivo, ¿no? Más profunda la reflexión en cuanto a lo que Dios está queriendo decir. Ellos pueden verse manchados, ¿no? Por sangre
y hay un Dios que quiere limpiarlo, que quiere purificarlo, que quiere lavarlo de esta inmundicia que tienen de encima, ¿no? En Primera de Pedro, capítulo 5, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro va a usar lo mismo, ¿no? Pedro va a explicarnos, quiere explicar una situación, una circunstancia, y va a hacer una comparación. Va a comparar al adversario, va a comparar a Satanás, a la influencia del diablo, como un león, ¿no? Él quiere que los hermanos se despierten, ¿no? Lo que Pedro está queriendo hablar en su carta es que debemos encontrarnos atentos, alertas, despiertos, y para generar esto que es real, ¿no? Que hay un peligro real para las vidas, Pedro va a decir, porque hay alguien que anda como un león rugiente, ¿no? Como un león enojado, buscando a quien devorar, como un león hambriento, para que nosotros comprendamos el peligro de la situación, para que nosotros nos pongamos en un lugar de alerta, de que tenemos que estar despiertos. Una persona no va a dormirse al lado de un árbol sabiendo que anda un león rugiente alrededor, ¿no? Sabiendo que anda un animal que busca comerlo. Entonces, lo que Pedro hace es hacer una comparación, para que estemos alerta, para que comprendamos lo peligrosa de la situación, lo amenazante que es el enemigo a nuestra alma. Él va a hacer esta comparación, va a decir, hay alguien que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pedro, para que nosotros entendamos mejor, genera esta imagen en nuestra mente, ¿no? Que hay un adversario, que hay una fuerza contraria que anda como un león rugiente. Por lo tanto, estemos alerta, ¿no? Pedro en realidad lo que quiere hacer es decirnos que estemos alerta, que estemos despiertos. Entonces, ahí es cuando él toma esta comparación para que sea más cercana a nosotros, genera esta imagen en nuestra mente y podemos quizás alertarnos de una manera más entendida, ¿no? Comprendiendo que hay un peligro ahí que nos está buscando derribar, ¿no? Que nos está buscando devorar. Por eso Pedro usa esta figura literaria de la comparación y dice, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Nuestro enemigo anda como un león rugiente que quiere acabar con sus vidas. Pedro usa la comparación para que podamos entender esto. David también, los salmos están llenos de comparaciones. El Salmo 42, que es un salmo muy conocido, vamos a leerlo igualmente tal cual está en la palabra. David dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. David también, ¿no? Quiere hacer lo mismo, en esta ocasión está clamando a Dios, ¿no? Está orando a Dios y quiere que Dios comprenda lo que está sintiendo, ¿no? En la oración quiere que Dios entienda la desesperación que él tiene por recibir de él la saciedad de su alma, ¿no? Y él compara a esta necesidad, compara esta desesperación a la que tiene un ciervo, ¿no? Que brama, que grita buscando las corrientes de las aguas. Un ciervo cuando está buscando aguas y desespera por esa agua, dice, los que conocen acerca de la materia, ¿no? Que conocen acerca del tema, que gimen, ¿no? Es como un gemido que larga los ciervos buscando el agua, buscando esa corriente de agua porque tienen sed, ¿no? Porque necesitan tomar, necesitan beber, porque saben que si no van a morir, no están padeciendo en ese momento una necesidad grande
que hace desesperar todo su ser, ¿no? Entonces el siervo brama por las corrientes de las aguas, gime buscando las aguas. Y David toma ese ejemplo y lo compara a la necesidad que él está sintiendo de Dios, a la necesidad que él está teniendo de acercarse a Dios, de encontrarlo en ese momento, ¿no? Y para que Dios, en su inmensa sabiduría, deja plasmado para que nosotros comprendamos la urgencia, ¿no?, de Él, que comprendamos que es una necesidad que tenemos de encontrar a Dios. Dios nos deja esta comparación, ¿no?, con cómo el siervo brama por las corrientes de las aguas, cómo el siervo gime porque está desesperado por estas aguas. De la misma manera, nosotros, ¿no?, debemos estar desesperados como un siervo que brama por las corrientes de las aguas. Allí está otra comparación, ¿no? Y la Biblia está llena de comparaciones, ¿no? Tomé estas tres para que veamos que es un recurso literario que Dios usa, es un recurso del lenguaje, una figura del lenguaje que Dios usa para comunicar su idea, para que nosotros podamos entender mejor lo que Él quiere decirnos. Si Él lo hubiese dicho nomás, tienen que buscarme desesperadamente porque sí o porque nada más, quizás no lo hubiésemos entendido bien. Pero cuando Dios nos muestra esta imagen, ¿no?, de cómo el siervo está desesperado por ir a las aguas, cómo el siervo está gimiendo porque sabe que va a morir, ¿no?, sabe que va a desaparecer, es más profunda la reflexión en nuestras vidas. Es más profundo la reflexión que hacemos, ¿no?, y cómo se nos mete en la mente de una manera más efectiva, ¿no? Cumple con su función la comparación de generar esta imagen en nuestra mente y que reflexionemos acerca de la cuestión, del tema. Dios usa las comparaciones para expresar una idea, para hacerse más claro y para explicarnos de una mejor manera lo que Él está queriendo hablar. Este es el uso que Dios da y que también se da en el lenguaje en cuanto a la comparación. Tomar dos elementos para explicar una idea. Comparar dos elementos para que podamos entender mejor la idea. Dios hace eso para que podamos entender mejor lo que Él está queriendo transmitir a nuestras vidas. Y bueno, pasamos a la metáfora. Lo que es la metáfora, cumpliendo con lo que es la comparación, espero que haya quedado. No soy experto en la materia, ¿no?, como dije también en el video pasado, pero espero que haya llegado a entenderse más o menos lo que es la comparación. Quiero asentar bases que tengamos al momento de leer la palabra de Dios. La metáfora es algo parecido a la comparación, o busca algo parecido a la comparación. Quiere generar imágenes en nuestras mentes para que la idea sea más clara, para que la explicación sea más efectiva y para que también busque una profundidad, porque la imagen genera en nosotros un mover de los sentimientos de otra manera, ¿no? No es lo mismo que yo diga o que yo exprese algo a que si yo lo digo y también genero una ilustración en la mente para que se pueda comprender lo que estoy diciendo. Ayuda mejor a la memoria y también hace más profundo esto, ¿no? Remueve sentimientos las imágenes. Ya no toca solamente los sentidos del oído, sino también de los ojos, y ya es más, para nosotros son más estímulos, ¿no?, que nos tocan, que mueven otra parte de nuestro cerebro también, porque según la ciencia, ¿no?, nuestro cerebro funciona con estas descargas eléctricas que lo ayudan, ¿no?, a funcionar tan rápido, y son conexiones cerebrales, ¿no? Entonces, al generar una imagen en nuestro cerebro, otra parte del cerebro también se activa y ayuda a la otra parte a llegar a esa conclusión o llegar a entender esa idea que se está queriendo transmitir.
no vamos a meternos en la ciencia neuronal, ¿no? Pero para que se entienda por qué es tan efectivo, o son tan efectivos estos recursos, porque mueven otra parte del cerebro y ya es más parte del cerebro activada al momento de comprender, de la comprensión, de querer entender una cosa. Y la metáfora va a buscar también más o menos lo mismo, pero la metáfora, más que comparar, lo que va a hacer es, por decirlo de una manera, va a enlazarlo, a unirlo a eso. No va a usar palabras como antes que decía, es como un león rugiente, sino que va a unirlo directamente para hacer algo un poquito más poético, por decirlo de alguna manera. La metáfora es un poco más poética, un poco más extravagante, un poco más abstracta, ¿no? La comparación tiene como anclajes más visuales, más reales. La metáfora es como un poquito más profunda, un poquito más dada a la imaginación, un poquito más llevada a que imaginemos lo que el otro está queriendo decir. Es más profunda igualmente y logra captar un poquito mejor esta parte, ¿no? del imaginar y del ilustrar una situación, una circunstancia en nuestra mente, en nosotros. Voy a dar ejemplos agarrándonos del concepto, ¿no? que tenemos de la comparación, que es buscar una idea más clara y de que dibujar en nuestra mente, ¿no? acerca de algo. Toma las mismas bases, por decirlo de alguna manera. Si entendimos más o menos el uso que se le da a la comparación, vamos a entender lo que busca también la metáfora, lo que quiere enseñarnos y lo que quiere hablarnos en cuanto a la metáfora. Vamos a lograr entenderlo también. Un ejemplo de metáfora, vamos a hacer una comparación mejor entre cómo sería una comparación y cómo sería una metáfora para ver cómo se cambian, ¿no? No son iguales aunque llevan el mismo concepto. En una comparación, por ejemplo, si yo quiero decir que una persona tenía una sonrisa blanca e impecable, voy a decir, aquella persona tiene los dientes como perlas. Estoy comparando, tiene los dientes como perlas. Ahora lo que la metáfora va a hacer es quitar este punto de comparación y va a enlazarlo directamente. La metáfora lo que va a decir es aquella persona, o mejor dicho, va a tomar y va a decir sus dientes son perlas. Su dentadura son perlas. No va a mostrar este punto de comparación, sino que va a unirlo directamente. Es como más reflexivo, ¿no? Es como más abstracto a nuestro cerebro. Si la comparación dice tiene los ojos como dos faroles, lo que va a hacer la metáfora va a decir sus ojos son faroles para mí. Va a llevarlo a enlazar directamente, ¿no? A esta característica a lo otro. Decíamos antes que si la comparación quiere explicar lo rápido de un jugador de fútbol, por ejemplo, dentro de la cancha, va a decir, este jugador corría como una gacela dentro de la cancha, ¿no? Y quizás lo que va a hacer la metáfora para explicar lo mismo va a decir, el jugador volaba en la cancha, ¿no? Fui a ver un partido de fútbol y no sabes, el jugador volaba dentro de la cancha. Y el otro va a entender que estamos hablando de que era rapidísimo, ¿no? De que era rápido dentro de la cancha, o al jugar se movía con una velocidad enorme, ¿no? Al recibir el mensaje vamos a entender que no volaba literalmente. Comprendemos eso. Entonces nos va a llevar a eso, ¿no? Decir, ¡fua! Era rapidísimo dentro de la cancha. Esto es lo que hace la metáfora. Unifica sin ese punto comparativo, sino que ya le da esas características a la cosa. No dicen, como decía antes, no es que va a decir son como tal cosa, sino que son esa cosa. Y
este uso o esta figura literaria de la metáfora aparece también muchísimo en la palabra de Dios. Creo que es de la figura literaria que más aparece. La comparación y la metáfora son de las figuras literarias que más vamos a ver en la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer en Mateo 5. Para que veamos algunos ejemplos en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Mateo 5, capítulo 5, versículo 13, Jesucristo va a usar una metáfora para que nosotros aprendamos algo, ¿no? Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y el versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Metáforas que deja a nuestro Señor Jesucristo. No es una comparación, porque si no, Jesucristo hubiese dicho, vosotros sois como sal para esta tierra, ¿no? Ustedes son como la sal para la tierra. O ustedes son como una luz para este mundo. Pero Jesús quiere que sea más profunda la reflexión, ¿no? Que nos sintamos más metidos en eso, ¿no? Que nos sintamos más identificados con lo que Jesús está diciendo. Entonces, por eso Él va a usar la figura literaria de la metáfora. Él va a decir, ustedes son la sal de la tierra, para que entendamos que no tenemos que perder el gusto, ¿no? No somos como la sal, somos la sal, somos esa sal que sala la tierra. No podemos perder el gusto, no podemos perder la luz que Dios puso, no podemos perder el Evangelio, no podemos perder la cristiandad, no podemos perder lo que Dios puso en nosotros. Nos hace más cercanos y nos pone esa responsabilidad. Si diría son como una sal o son como la sal para la tierra, quizás sería más alejada, ¿no? La comparativa sería como que nos alejaría un poco más. Pero Jesucristo dice, ustedes son la sal de la tierra. No hay lugar para que ustedes pierdan el gusto, porque si no la tierra no puede ser salada. Ustedes son la luz del mundo. No hay lugar para que ustedes se escondan, porque no hay otra luz. O sea, Dios decidió darnos esa luz a nosotros, hacernos luz. Dios decidió salvar a través de nuestra luz. Él podría iluminar el mundo, pero Él decide iluminar a través de la predicación. Entonces, no podemos escondernos, porque si no, no habría luz en el mundo. Jesús quiere mostrarnos la responsabilidad que tenemos y también lo crítica de la situación. O sea, el mundo está oscuro, el mundo está en tinieblas, ustedes son luz. Es su deber, es su responsabilidad llevar este mensaje a las vidas, a las personas. Y para eso usa la metáfora. O sea, no dice el mundo está perdido en sus pensamientos y ustedes tienen la verdad para convencerlo, sino que usa esta metáfora para que veamos la relevancia y cómo el asunto es un tema preocupante, ¿no? Mundo en tinieblas y el mundo está en tinieblas y ustedes son la luz. Así de importante nos pone Jesucristo en esta tierra y usa esta metáfora para que comprendamos mejor el asunto, para que comprendamos mejor lo que Él quiere decirnos. Tenemos también en Segunda de Pedro 2, Pedro va a usar también una metáfora. Segunda de Pedro 2, 17. Vemos que Pedro está hablando de los falsos maestros. Pedro viene hablando acerca de los falsos maestros. Pedro viene hablando
acerca de cómo hay personas que buscan engañar a las otras, ¿no? Y Pedro va a usar una metáfora para que entendamos, ¿no? Pedro va a usar una metáfora o varias metáforas para que nosotros comprendamos lo que son estas personas. En 2 de Pedro 2:17 dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pedro quiere explicar, ¿no?, lo que son estas personas. Y Pedro dice, son fuentes sin agua. O sea, no pueden darle nada, es lo que quiere decir Pedro. No tienen nada para ofrecerle a ustedes. Ustedes necesitan agua. Son sedientos y necesitan ser saciados. Estos falsos maestros son como fuentes que no tienen agua. No tienen nada para brindarle a ustedes. Usa esta metáfora para que las personas entiendan que estas personas en realidad no le están ofreciendo nada, que no le están dando nada, ¿no? Los pone como una fuente que no tiene agua, que no sirve, porque no pueden saciar su sed, su necesidad. Entonces los toma Pedro y lo ponen, ¿no?, de esta manera para que la gente entienda el mensaje, para que entienda mejor el mensaje que él está queriendo dar. Usa una metáfora también Pedro para poder llevar a esto, ¿no? Tenemos el Salmo 23 que dice: Jehová es mi pastor. Es otra metáfora, ¿no? Para hablar de la guía de Dios hacia nuestras vidas, para hablar de cómo Dios nos guía, nos cuida, nos llama, nos muestra el camino a andar, nos lleva a donde tenemos que ir. Lo que va a hacer la Biblia es ponerlo como un pastor y a nosotros como ovejas, ¿no? Eso es una metáfora también que usa la palabra de Dios para que entendamos, ¿no?, para que comprendamos lo que somos y quién es Dios, lo que Dios quiere hacer y lo que Él quiere brindarnos. Somos ovejas y Él es el pastor que nos va a conducir en esta vida, ¿no?, que nos va a conducir a buenos pastos, nos va a cuidar de los males, porque eso es lo que hace el pastor de las ovejas, ¿no? Y esta metáfora la vamos a encontrar por todas partes, ¿no?, en la Biblia, acerca de la guía de Dios. Cuando se quiera hablar de la guía de Dios, siempre se va a llegar o se va a utilizar al pastor y las ovejas, ¿no? Y así la Biblia está llena de metáforas, ¿no? Tenemos el libro de Jeremías, está lleno de metáforas, ¿no? Cuando Dios habla de Jeremías, que usa un alfarero, el barro, cuando Dios quiere hablar a su pueblo en ese momento, usa comparaciones, usa metáforas para que entienda el pueblo, ¿no?, para llamarlo al arrepentimiento al pueblo. Dios va a usar metáforas y comparaciones para que el pueblo se arrepienta, ¿no?, para hacer más profunda, para que encaren su corazón. Dios va a compararlos a cosas para que el pueblo pueda entender. Va a hablar metafóricamente. El libro de Ezequiel está lleno de metáforas acerca de Israel como una adúltera, ¿no?, como una fornicaria, cómo se prostituye el pueblo, dice, ¿no? Usa metáforas para que ellos puedan entender la gravedad. En esos tiempos el adulterio, la fornicación, la prostitución era algo totalmente, como en estos días, ¿no?, pero en esos tiempos era como más, rompía, ¿no?, como un orden de santidad. Hoy en día también lo hace, pero quizás la sociedad, al estar tan cambiada y tan pervertida en esos sentidos, ¿no?, no impacta tanto quizás, ¿no?, aunque sí, pero no de la manera que lo hacía en ese momento. Entonces Dios va a hablar a través del profeta Ezequiel y va a usar estas metáforas, ¿no?, lo va a comparar con lo peor, ¿no?, para hablar acerca del engaño, acerca de la traición. Y así los libros de los profetas en general van a hablar con metáforas y con comparaciones, con este tipo de recursos literarios, ¿no? Va a usar estas figuras del lenguaje para hacer llegar el mensaje. Por eso vemos tantas veces también como un pasaje puede tener más de un significado, ¿no?, porque cada uno le da el significado a la metáfora que va comprendiendo, ¿no? O muchas veces también se le da
el significado que conviene, ¿no? Al ver que es un mensaje un poco abstracto, o que está hablado por metáforas, o que está hablado por comparaciones que se pueden ir desviando fácilmente a las personas que quizás les cuesta más. Este tipo de textos, que si bien lo que buscan es explicarlo mejor, la situación y las cosas, también son más fáciles de llevarlo para el otro lado, ¿no? Darle un sentido sentimental que quizás no tiene, o darle un sentido de idea que quizás no es lo que quiere decir, pero bueno, al ser metafórico y quizás un poco abstracto, un poco sin forma, ellos le buscan dar la forma que les conviene, ¿no? Esto genera, ¿no?, este tipo de textos que, si bien Dios quiere expresarnos una idea y hacerla más clara, también está en las manos de las personas que engañan, o de las que no conocen bien esta figura literaria y no entienden cómo es su uso, y entonces lo leen literalmente, y Dios está hablando metafóricamente, pero ellos lo entienden literalmente y lo llevan por ahí, ¿no? Porque no están entendiendo que Dios está creando una metáfora, algo que no es real de esa manera, pero Dios quiere explicar otra cosa, ¿no? Y ellos lo toman literal, y ahí es donde se tergiversa todo el texto. Pasa muchísimo. Por eso creo que de los libros que más son debatidos, o que llevan más quizás a la confusión, son las profecías, y también tenemos el libro de Apocalipsis, que es un libro muy metafórico. Es un libro, no quiero desarrollar ahora, porque en algún momento me gustaría hacer un vivo, pero tiene mucha alegoría, lo que se llama alegoría, ¿no? Como un lenguaje alegórico, ¿no? Significativo, pero que es abstracto, ¿no? Que no es tal cual lo que dice, sino que tiene muchos símbolos, quiere simbolizar muchas cosas, mucha metáfora, mucha poesía. Y si se toma literal el libro de Apocalipsis, genera un caos en nuestra mente que no es lo que quiere transmitir el mensaje, sino que si lo vamos leyendo nos vamos dando cuenta que el texto mismo nos va diciendo: estas son cosas alegóricas, estas son cosas metafóricas, estas son cosas que quieren explicar otra cosa, ¿no? Pero bueno, no quiero adentrarme tampoco en esto, ya vamos a hacer otro vivo acerca de lo que son las alegorías, o lo que es el lenguaje más poético o más abstracto de la palabra de Dios. Pero bueno, quiero que se entienda que muchas veces da lugar estas cosas a interpretaciones que no son las correctas, que no son la mejor. Más que nada era para aclarar eso, ¿no? Como muchas veces esto, que busca en realidad especificar y aclarar a nuestras vidas algo, se termina desviando un poco. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa y ya voy a volver para cerrar con lo que es la hipérbole, y tocando un poquito lo que son las parábolas, para que quede claro. Espero que haya quedado claro lo de la comparación y lo de la metáfora, cuáles son sus diferencias y qué es lo que busca más que nada, ¿no? Para que podamos, cuando leemos la palabra de Dios, podamos entender: acá hay una comparación y acá hay una metáfora. El Señor me está hablando acá metafóricamente. No es que yo sea un búfalo, ¿no?, de la nada, sino que Dios me da una fuerza extraordinaria. Es lo que Dios quiere explicarme. No es que Dios me va a convertir en un animal, sino que Dios me va a dar esa fuerza, ¿no?, como un búfalo. O sino que no es que Dios me va a hacer volar literalmente o desplegar vuelo, sino que Él me quiere levantar y poner en alto, ¿no?, hacer desplegar mis alas, en el sentido de crecer, de llevarme, de hacerme conocer más allá, ¿no? No es que Dios me va a hacer volar literal, o me va a poner en alto en el sentido de que sobre cosas, ¿no? Él me va a poner en alto en su gloria, está hablando, ¿no? Eso es lo importante de entender las metáforas también, ¿no? Y todo este tipo de situaciones. Bueno, hago una pequeña pausa y ya vamos a ir cerrando después este directo con estas dos cuestiones. Tenemos un ratito más igualmente, pero por el momento vamos a hacer una pequeña pausa. Voy a dejar una imagen.
Sube al monte la multitud, su voz serena revela luz. Bienaventurados los que lloran, porque en Dios consuelo hallarán. Bienaventurados los que en Él están, del reino eterno herencia tendrán. Bienaventurados los mansos la tierra hallarán, y los que buscan justicia saciados serán. Perseguidos, marcados por fe, por causa de Cristo, se alegran en Él. Bienaventurados los que sufran, en su gloria corona tendrán. Bienaventurados los que en Él están, del reino eterno herencia tendrán. Bienaventurados los mansos la tierra hallarán, y los que buscan justicia saciados serán. Sube al monte la multitud, su voz serena revela luz. Sube al monte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí estamos nuevamente. Bueno, espero que se vaya comprendiendo lo que estamos tocando, lo que quiero explicar en esta preciosa mañana que el Señor nos regala. Espero que esté bastante claro, ¿no?, lo que estoy queriendo explicar a cada uno de ustedes, y también que se lleven algo, ¿no? Yo sé que no soy el mejor, quizás, o muchas veces me cuesta ir punto por punto. Estoy tratando de controlar esas cosas, pero de a poquito vamos a ir mejorando y vamos a seguir entendiendo cada vez mejor la palabra de nuestro Dios. La idea es esa igualmente, ¿no? Son asentar bases. No podría explicar perfectamente, porque yo lo conozco, como decía, porque soy una persona muy curiosa y que me encanta la lectura, y que aprendí a través de los años estas cuestiones, y que bueno, conozco por eso, ¿no? No es porque haya hecho un profesorado ni nada por el estilo, pero sí quiero que entiendan las bases del lenguaje, que aprendamos a separar las cosas al momento de leer, que entendamos la comunicación. Es muy importante entender la comunicación para entender el mensaje de Dios, para entender lo que la Biblia quiere hablarnos a nuestras vidas. Y bueno, quería tocar también lo que es la hipérbole. La hipérbole es una exageración, ¿no?, que se hace para querer explicar algo. Es aumentar o disminuir algo de una manera exagerada, ¿no?, para poder explicar alguna cuestión, algún tema. Esto vamos a verlo rápido porque es muy claro lo que es una hipérbole cuando lo conocemos. Lo que va a buscar es exagerar algo para señalar la idea que quiere transmitir, el mensaje, el pensamiento que quiere darnos, ¿no? Hay ejemplos que lo usamos muy a menudo, usamos muy en el día a día. Hay una exageración que hacemos muchos, por ejemplo, cuando tenemos hambre, que decimos
me estoy muriendo de hambre, ¿no? Me estoy muriendo del hambre que tengo. Sabemos que no vamos a morir en ese momento del hambre que tenemos, pero exageramos para que la otra persona entienda, ¿no? lo que estamos sintiendo en ese momento. Tengo mucha hambre, entonces lo que vamos a hacer es decir, me estoy muriendo de hambre, ¿no? O vamos a llegar cansados y adoloridos y vamos a decir, me duele hasta el alma, ¿no? Vamos a exagerar esa situación para que se comprenda cómo nos sentimos, ¿no? Para que puedan entender las otras personas lo que nosotros sentimos, ¿no? Lo que está sobre nosotros. Esas son hipérboles, son exageraciones que usamos para explicar algo, ¿no? No puedo hacer, nos piden para hacer algo y decimos, no puedo porque tengo 1.000.000 de cosas para hacer en este momento. Tengo 1.000.000 de cosas para hacer antes que eso, ¿no? Es una exageración que usamos para que la gente entienda que tenemos un montón de cosas por hacer, ¿no? No tenemos 1.000.000 de cosas por hacer, pero exageramos para que la gente comprenda que tenemos muchas cosas por hacer en este momento y que no podemos prestar atención a lo que nos está diciendo o no podemos concurrir a la actividad que se nos está nombrando. Esto es la hipérbole y lo que va a hacer, lo que va a buscar, ¿no? Que la otra persona entienda. Vamos a exagerar la situación para que el otro entienda lo que nos está pasando o lo que queremos transmitir. Cuando una persona tarda 10 minutos en llegar, ¿no? 15, y decimos, te estuve esperando como 2 horas acá. Hace 2 horas te estoy esperando. Es una exageración para que entienda que se me hizo larga la espera, que se me hizo largo el hecho de esperar que vos llegues. Estuve como 2 horas, vamos a decir, ¿no? Así se usa la hipérbole, es una exageración para que podamos entender mejor. Y aunque la Biblia habla de Dios y que sabemos que Dios todo lo puede, usa exageraciones, ¿no? Para que comprendamos mejor su mensaje. Dios también va a exagerar situaciones en sus enseñanzas para que comprendamos mejor lo que Él quiere hablarnos, lo que Él quiere decirnos a cada uno de nosotros. Tengo acá anotadas algunas. Mateo. Libro de Mateo, capítulo 18. Versículo 21. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y tiene una connotación, ¿no? Tiene un sentido. No es que Jesús le dijo, son estas las veces que tenés que perdonar a tu hermano, ¿no? Pedro dice, ¿cuántas veces? Hasta 7, como poniendo muchas, ¿no? Son muchas, 7 veces lo tengo que perdonar. Y Jesús va a usar una hipérbole, ¿no? Para explicarle. Va a usar una exageración acerca del tema, ¿no? Para que Pedro entienda, ¿no? Que no hay una cantidad, sino que son las veces que sean necesarias. Jesús le va a decir, no te digo 7, te digo hasta 70 veces 7. Pedro va a entender que son muchísimas. No hace falta que Jesús le diga, son 367 veces. No. Jesús va a exagerar esto para que Pedro entienda que son las veces que sean necesarias. Las veces que esté a tu alcance el perdonarlo, vas a tener que perdonarlo, ¿no? Y va a usar una hipérbole Jesucristo. Va a decir son 70 veces 7, para que Pedro entienda. Jesús en su enseñanza hace uso de la hipérbole. Mateo 5, Jesús va a usar otra exageración, por llamarlo de una manera, ¿no? 5:29 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Vemos que Jesús está exagerando de alguna manera la situación, porque no es que nos está mandando a cortar nuestra mano porque no podemos evitar tocar algo, ¿no? Literalmente, sino que
Jesús quiere hablar de lo importante que es llegar al cielo y de escapar del infierno, ¿no? Entonces usa una hipérbole, exagera eso para que nosotros comprendamos, ¿no? Que es mejor llegar al cielo en partes que irse al infierno completo, ¿no? Más que nada lo que Jesús está queriendo hablar, que es mejor el bienestar en el cielo que nuestro bienestar en la tierra, ¿no? Es mejor que nosotros vivamos acá una vida dolorosa o una vida quizás poco placentera, pero en el sentido de lo que busca el mundo en general, ¿no? De lo que a veces tenemos nosotros por placer. Eso es lo que quiere explicar Jesucristo. Es mejor no satisfacer a tu ojo en esta vida y sentir placer que satisfacerlo toda tu vida acá, pero irte al infierno, ¿no? Eso es lo que Jesucristo quiere explicar. Es mejor no satisfacer a tu mano, o sea, cortarla de placeres y de lo que tu carne pide, de lo que tu carne desea, y llegar al cielo, ¿no? Pero va a usar una hipérbole, una exageración, ¿no? Va a decir, mejor cortarla, va a decir Jesucristo. Pero lo que quiere explicar es esto, ¿no? La enseñanza es mejor no satisfacer a tu ojo, o no satisfacer a tus manos, o no satisfacer a tu carne, y irte al cielo o llegar a alcanzar la vida eterna, la salvación que se brinda en Él, antes que satisfacer a tu carne e irte al infierno. Es más o menos lo que Jesucristo quiere explicar en este pasaje. Y va a usar esta exageración, ¿no? Juan va a usarla, por ejemplo, para que entendamos el Evangelio según Juan, capítulo 21, versículo 25. Dice Juan, y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Cierra así, ¿no?, el Evangelio Juan, con una hipérbole, con una exageración, en el sentido de que entendamos que Jesucristo hizo muchísimas buenas obras siendo hombre, ¿no? Entonces va a exagerar en el sentido de decir, no caberían en libros, ¿no?, todo lo que Jesús hizo. Él sabe que sí, si se van escribiendo se puede escribir todas, ¿no? Pero llevaría mucho tiempo y son muchísimas. Pero no es lo que Él quiere decir, ¿no? Sino que Él quiere transmitirnos que Jesucristo hizo muchísimas maravillas, que Jesucristo hizo muchas cosas sobre la tierra, que no están, y también quiere especificarnos que no están todas escritas, sino que hay muchas cosas que Jesús hizo que se decidió no escribir porque no lo sabemos. Tampoco tiene que interesarnos mucho, ¿no?, eso, sino que como cristianos tenemos que creer que quedaron las evidencias y la información que necesitábamos del mensaje, ¿no? Que la comunicación fue correcta y que era lo que necesitábamos para entender lo que el emisor quiere decir a través de su mensaje. Pero Juan va a exagerar, ¿no? Va a decir, no cabería en ninguno de los libros. Por más que lo estén escribiendo, no van a poder escribir todo lo que Jesús hizo en esta tierra. Estás usando una hipérbole para que comprendamos lo mucho que hizo el Señor en esta tierra y lo mucho que ayudó y lo mucho que enseñó. Está exagerando para eso, ¿no? O vamos a ver, en el Antiguo Testamento vamos a ver muchas hipérboles. Tengo una anotada en Oseas, para ejemplo, para que comprendamos. Oseas capítulo 1, versículo 10, dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Una hipérbole. Dios usando una exageración para que se comprenda que van a ser muchísimos, ¿no? que van a ser muchos. No, Dios está exagerando, pero para que se entienda lo que Él quiere decir. Dios no es que no pueda hacer, Dios puede hacer una descendencia de Israel, de Jacob, que no se pueda contar. Pero no es lo que Dios quiere decir, ¿no? Sino lo que quiere decir que van a ser muchos. Y en este afán o en este deseo de explicarle que ustedes van a ser muchísimos, dice, van a ser como la arena del mar.
miren la arena del mar, no se puede contar. Bueno, ustedes tampoco van a poder contarse de lo mucho que van a hacer. Es una hipérbole que Dios usa para querer explicar. Lo mismo vemos cuando Dios promete a Abraham. Dios usa una exageración para que él entienda, una hipérbole. Y también una comparación usa en ese mismo capítulo y también una metáfora, porque él le dice, mira las estrellas, ¿no? Y usa un lenguaje parecido al que está usando Oseas acá. Si tú la puedes contar, así será tu descendencia, ¿no? Es una exageración que usa el Señor. Y también nuestro Dios ahí usa una metáfora, pues dice, tu descendencia será como las estrellas que estás viendo en el cielo. Dios usa estas referencias, ¿no?, para explicar la promesa que le está dando en esta ocasión a Abraham. Usa la comparación, usa la hipérbole y un estado metafórico también de lo que él está prometiendo, de lo que él está hablando. Así se usa la hipérbole, ¿no? Y así la utiliza Dios en su palabra para que comprendamos lo que Él quiere hablarnos o decirnos. Y bueno, quería cerrar este directo explicando un poquito, creo que ya la mayoría lo sabemos, pero las parábolas, ¿no? Las parábolas contienen mucha metáfora, mucha comparación y también un poco de esta hipérbole, ¿no? Creo que ejercen o ponen en ejercicio todas estas cosas un poco. Y también muchas veces no se sabe dividir qué son las parábolas. No digo que todos, ¿no? Sino que a algunos hermanos les cuesta comprender lo que es, lo que está hablando Jesucristo. Si es algo real, qué está contando, qué está queriendo... Más que qué está queriendo decir es qué es lo que está diciendo, ¿no? Y la parábola son historias que Jesús inventa, o que yo puedo inventar una parábola, ¿no? Puedo inventar una historia que no es real, que no pasó. Voy a contar una historia que no pasó en la vida real, pero que sí tiene que ver con lo cotidiano, ¿no? Voy a tomar elementos cotidianos para contar una historia que no pasó, pero que podría pasar, para dejar una enseñanza. Lo que busca la parábola es querer dejar una enseñanza al otro, ¿no? En el mensaje, en el momento de transmitir el mensaje. Busca dejar una enseñanza en el otro. Por eso podríamos llamarlo hasta un cuento, ¿no? Un cuento que se cuenta para que comprendamos una realidad mayor, ¿no? El fin es que entendamos aunque no sea real, nos va a dejar una realidad, una enseñanza real y verdadera. Aunque la historia sea no real y una mentira, por llamarlo de una manera, la enseñanza sí va a ser real y una verdad para nosotros. Estas son las parábolas, ¿no? Son historias inventadas, pero que buscan algo real, que nos buscan enseñar algo real a nuestras vidas, una enseñanza real. Un ejemplo, por ejemplo, yo puedo hacer una parábola. Es más, escribí una especie de historia que inventé para que ustedes vean cómo se usa o cómo se hace, ¿no? Había un hombre que iba a participar de una maratón, de una de estas carreras largas, ¿no? Este hombre le encantaba el hecho de que iba a participar de esta maratón, era algo importante en su vida. Pero esto de gustarle tanto y desearlo tanto, a este hombre lo lleva a una obsesión, ¿no? Lo que es llegar a esa maratón y querer ganarla, ¿no? Es un deseo que se genera en él, pero que lo obsesiona, ¿no? A este hombre. Le gusta tanto que quiere llevarlo, ¿no? a cabo. Y lo que va a hacer es, en un mes de preparación, va a correr todos los días. Este hombre salía todos los días a correr. Corría y corría y corría, entrenaba en el gimnasio, volvía a salir a correr y cuando ya veía que sus piernas no daban más, volvía a su hogar a descansar. Y así este hombre iba a hacerlo durante este mes, ¿no? Se iba a esforzar, iba a poner todo su esfuerzo para llegar de la mejor manera e intentar hacer una buena performance en la maratón. No quería hacer el ridículo, ¿no? Sino que el hombre
dice, yo voy a entrenar hasta el cansancio para ese día poder ganar, yo quiero ganar. Mi idea y mi deseo y mi anhelo ferviente es ganar esta carrera. Y para eso voy a dejar mi vida, voy a entrenar todos los días, ¿no? Así transcurre este mes, ¿no? El hombre entrena, sale todos los días a entrenar y hasta que ya sus piernas no dan más y nota que no puede más y vuelve a su hogar a descansar. Y faltando 5 días para que pasen la maratón, el hombre dice, voy a seguir por lo menos 2 días más, 3, y luego sí voy a descansar. Y sale a correr, ¿no? Nuevamente, entrena, vuelve a salir a correr, pero en el medio que va corriendo, ¿no? Entrenándose, siente dolor en sus piernas. Siente dolor en sus piernas y dice, no puedo seguir corriendo. Es tanto el dolor que no le permite seguir entrenando, ¿no? Intenta seguir un poquito más, porque ama tanto esto, ¿no? El hecho de ir a esa maratón y ganarla, que esfuerza un poco más su cuerpo, pero no puede más por el dolor. El dolor lo tira al suelo, tiene que llamar a una ambulancia, es llevado al hospital, es revisado y el doctor le dice a este hombre, mirá, lo que te pasó es que tus músculos, por una carga física que no podían ya soportar, se desgarraron. Tus 2 muslos se desgarraron porque era tanto el esfuerzo que estaba, la carga física que estaba sobre tus piernas, que desgarraron el músculo por completo. El hombre le pregunta, pero ¿voy a sanarme? ¿Es algo grave? Y el doctor dice, no es algo grave, no es algo que no te va a permitir caminar o que no se va a regenerar, pero no vas a poder participar del maratón. No vas a poder ir a esta carrera. No vas a poder participar porque no vas a poder directamente correr. No te va a permitir. Con el tiempo vas a sanar y después vas a poder prepararte para otra, pero en esta ocasión no vas a poder participar del maratón. El hombre no le quedó otra cosa que ir entristecido, llorando, y no pudo participar de esta maratón que tanto se había esforzado y que tanto él había deseado en su corazón el poder ir a ella. La enseñanza, ¿no? Podemos decir que la obsesión de este hombre lo llevó a traspasar los límites, ¿no? El deseo de querer hacer algo lo llevó a traspasar los límites de lo que su capacidad podía hacer, de lo que su cuerpo podía soportar, ¿no? Y en vez de acercarlo a la meta que él tenía, lo terminó alejando, ¿no? Y no solo alejando, sino que le sacó esa meta que él tenía. La obsesión muchas veces nos puede llegar a quitar esa meta que tanto buscamos y deseamos, ¿no? El obsesionarse por algo puede llevarnos a extrapolar nuestros límites y llevarnos a perder lo que tanto deseamos, ¿no? La obsesión no es buena. Es una historia inventada, es una historia no real, una historia de mentira, pero que contiene verdad, ¿no? Hay una verdad profunda que estoy queriendo transmitir. Yo te estoy queriendo decir que la obsesión no es buena y que obsesionarse con las cosas nos lleva a hacer locuras que nos va a llevar a perder la meta o lo que queremos alcanzar. La idea es real, el pensamiento es válido, aunque la historia es inventada. Pero puedo crear esta imagen en tu mente para que entiendas mejor la idea que quiero decir, el pensamiento que quiero transmitir. Eso es una parábola. Eso es lo que intenta y busca hacer una parábola y lo que es su objeto, ¿no? De uso. Jesucristo hablaba por parábolas, dice la palabra de Dios. Él enseñaba el reino de los cielos a través de este tipo de historias que no eran reales, que él creaba y que él inventaba para poder generar y llevar esa verdad que le había sido encomendada desde el reino de los cielos. Era importante para Jesús esta manera de hablar, esta figura literaria, esta manera de comunicar la idea, esta manera de empujar la verdad, ¿no?, a su cerebro. Era creando esta historia
tenía un porqué, ¿no? Porque dice la Biblia que le preguntaron a sus discípulos por qué hablaba por parábola, por qué hablaba de esta manera en historias que él iba inventando, ¿no? ¿Por qué decidió enseñar así? Jesús dijo que era para que los que no creían en él no puedan entender su mensaje, ¿no? Este era el porqué de que Jesucristo hablaba por parábola. Él buscaba que solo puedan comprenderlo los que creían en él, no los demás. Y este es el sentido de la parábola, lo que busca la parábola. Perdón que justo apareció acá. Ahí está. La parábola buscaba esto, ¿no? Y Jesucristo buscaba esto a través de las parábolas. El hecho de enseñar solamente a los que creían en él. Él quería guardar, reservar la verdad para los que estaban creyendo en él, los que creían que él era el Mesías, los que creían que él era el Cristo. Y esta era la forma que él encontraba o que buscó Jesucristo para reservar, para conservar esta verdad solo para los fieles, para los que creen, solo para los que estaban decididos verdaderamente a seguirlo. Que era a través de estas historias, ¿no? Los incrédulos que escuchaban la historia no la entendían y decían que este está loco y se iban, ¿no? En cambio los fieles, los que creían, se quedaban ahí esperando con expectantes, ¿no? Que Jesús le revele esta verdad. Sabía que Jesús le tenía otra cosa para decirle a través de estas historias. Entonces así es como reserva a Jesucristo la verdad del reino de los cielos. Así lo conserva para los fieles y para solo los que creen. Lo mismo hace la palabra de Dios, ¿no? Si vamos al hecho de que para entender la palabra de Dios tenemos que creer. Tenemos que creer que existe Dios. Hay cosas de las que ya tenemos que estar apercibidos, ¿no? Para llegar a la palabra de Dios. Hay cuestiones que ya tenemos que tener implementadas. O sea, la fe, es necesario que el que se acerca a Dios tenga fe, dice la palabra de Dios. Si no, es imposible agradar a Dios, es imposible que Dios le dé su mensaje, que Dios le comunique. Parte con un principio, ¿no? Que es de fe, de creer. Así lo mismo las parábolas, y Jesús hablaba por parábolas para que conservar esto, ¿no? Conservar esto que decimos de que es necesario que el que se acerque a Dios se acerque creyendo, pues si no, no sirve. No. Es un principio ya que de eso se encarga el Espíritu Santo, ¿no? Es el que pone la fe y deposita el creer en nosotros y también nos abre la mente. El Señor nos da sabiduría para que comprendamos todas estas cosas, ¿no? Todos estos hechos. Pero bueno, yo para ir cerrando, tengo dos ejemplos de parábolas que no están en el Nuevo Testamento y que no lo dijo Jesucristo, ¿no? Sino que están en el Viejo Testamento y fueron hablados por profetas. Isaías 5. Isaías 5 contiene una parábola. Dice Isaías 5, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová, de los ejércitos, es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Dios, quería hablarle al pueblo de Israel, ¿no? Acerca de cómo Él le dio lo mejor, le otorgó
todo este tipo de beneficios, pero aún así nadie lo valoró, ¿no? No recibió lo que él había dado. Y va a usar una historia, ¿no? Una historia que no es real en el sentido de que no existía una viña, ni Dios tiene una viña, ¿no? En cuanto a una viña real, ¿no? que esperaba uvas, sino que él va a usar una parábola, una historia ficticia para que la gente entienda, ¿no? Para que el pueblo de Israel entienda. Y al último va a dar la declaración, ¿no? De la enseñanza que quiere dejar. Va a decir, ustedes son esta viña, la cual yo le saqué todas las piedras, puse fruto escogido dentro de ese lugar, como lo hizo, ¿no? Porque dice que la Biblia que cuando Moisés llega a la tierra de Canaán, Dios primero le pidió que mueran estas personas, ¿no? Porque no iban a entrar. Iban a entrar la próxima generación. Dios limpió de esas piedras el pueblo de Israel e hizo entrar lo escogido por él. A eso se refiere Dios. Tampoco vamos a desarrollar igual el pasaje, pero quiero que se entienda que esta es una parábola que Dios usa para explicar su mal, ¿no? Cómo no le devolvieron todo lo que Él le dio, o no dieron lo que Él esperaba, ¿no? No fueron como Dios los preparó para hacer. Por eso no queda otra, dice el Señor, que ahora limpiar esta viña. No me sirve, ustedes ya no me sirven, ¿no? Es lo que Dios explica, ¿no? Y tenemos, por último, para ir cerrando, una parábola que también es muy conocida en el libro de Samuel. Todos conocemos la historia de que David toma a una mujer ajena, ¿no? Y hace morir a este hombre, al esposo de esta mujer, para quedarse con ella, ¿no? Porque se había embarazado. Y Dios manda a su profeta Natán y le va a contar una historia también Natán a David para enseñarle su pecado. No fue y le dijo, David, hiciste esto, esto y esto, y por eso ahora todo mal, todo mal contra ti. No, lo que va a hacer es contar una historia, porque lo que busca Natán no es solo mostrarle su pecado y que se arrepienta, sino mostrarle o hacerle reflexionar de todo lo que pasó, hacerle pensar, rememorar el momento y reflexionar acerca de lo que hizo. Eso es lo que busca Dios a través de Natán. Por eso le va a contar una historia, una parábola, para que él entienda su mal verdaderamente. Dice, Jehová envió a Natán a David, y vinieron a él, le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él, y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de su vaca para guisar, para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Y dice la Biblia, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Vemos cómo Dios está comunicando algo, ¿no? De lo que veníamos hablando. Dios le va a comunicar a David su pecado. Dios le va a dar el mensaje a David de su pecado. Dios conoce a David y sabe cómo le va a mostrar su mal, su pecado. Y lo va a hacer a través de una parábola, ¿no?
Porque vemos cómo David se dio cuenta del mal de aquel hombre. David se encendió en ira, dice, se enojó muchísimo, dijo, este hombre va a pagar, hay que hacer justicia por lo que hizo. Y una vez que él vio, que David notó que había que hacer justicia por esta maldad, que era algo totalmente injusto, que era algo totalmente aberrante y que era un mal a un inocente, cuando él ve el mal que había, es cuando le es revelada la enseñanza, ¿no? O el verdadero mensaje. La historia era mentira, pero el mensaje era real. El mensaje era una verdad. Y era que él era aquel hombre, ¿no? Dios cuenta esta historia para generar esta reflexión, para que podamos ilustrar en nuestra mente, así como usa la metáfora y como usa la comparación y como se usa la hipérbole para generar imágenes en nuestro cerebro, y como decía antes, que se active otra parte de nuestro cerebro para ayudar al entendimiento. Lo mismo hizo con David. Le contó una historia a través de su profeta. Esto despertó la imaginación de David, creó esa escena en su mente, y cuando David vio estos males, dijo, esto merece justicia. Y cuando Dios vio que David entendió que una persona inocente había sido afectada y que el mal era mucho y que era injusto y que necesitaba ser o hacerse justicia a ese mal, es cuando le revela el mensaje. Y también le da a entender que él tiene que hacer justicia. David entendió que la situación ameritaba justicia. Entonces Dios va también a través de esto mostrarle que él, como Dios justo y santo, también va a hacer justicia. No va a dejar el hecho impune o sin pagar. Como David, siendo hombre, reconoció que eso necesitaba justicia y que necesitaba hacer justicia por el inocente. Él necesitaba verdaderamente, se enojó en su corazón porque vio la injusticia. Asimismo, Dios vio la injusticia de David y asimismo Dios se enojó. La parábola es para que David entienda cómo se sintió Dios también. Dios le cuenta esta historia para que David llegue a comprender lo que Dios sintió en su corazón al ver la situación y al ver las decisiones que tomó David. Por eso Dios le cuenta esta parábola. Dios le habla acerca de esta historia. Dios le cuenta esta historia para que pueda entender mejor David. Porque ahora David no podía ser justificado. Y David había perdido ya, ¿no?, todo esto. Así que bueno, hermano, esta es la enseñanza que tenía y los puntos que quería tocar para con todos ustedes. Espero que sea de bendición y que se haya entendido sobre todas las cosas, ¿no? Voy a ir mejorando, como siempre digo. Voy a poder encontrar la forma de expresarme mejor y poco a poco vamos a ir aprendiendo juntos acerca de la palabra de Dios y de este Dios maravilloso. Que Dios los bendiga, hermano, y que tengan un precioso día. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Correrá él el justo y lo levantará. Misericordioso y fiel, dichoso